Inició el ciclo escolar 2015-2016 y millones de niños regresaron a clases. Las amenazas de boicotear el inicio del curso lectivo por parte de la CENTE no se cumplieron. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart. En Oaxaca las clases comenzaron en casi todas las escuelas. En Guerrero estuvieron paralizadas 240 escuelas controladas por la CETEC, pero en el resto del estado más del 90% de los centros escolares comenzaron las clases. Buenas noches, yo soy Esdras Chabón. Que hayan iniciado las clases prácticamente sin exclusiones es un paso importante, pero lo trascendente es ahora dos cosas. Primero, que la coordinadora no cuenta con la fuerza que decía tener. Y lo segundo es que ahora sí, quizás se pueda avanzar en la reforma educativa en todo el país. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. Comenzó el año lectivo 2015-2016, pero lo importante de ese inicio no es solamente los millones de niños que comenzaron las clases en preprimaria, primaria y secundaria, sino la batalla política que se dio en torno a ese inicio de clases, donde la nota es que comenzaron las clases en prácticamente todo el país. Ni en Guerrero, ni en Michoacán, ni en Oaxaca, la coordinadora pudo imponer lo que dijo que iba a imponer, que era el impedir, boicotear el inicio de las clases. Pablo, Erra, es un duro golpe para la coordinadora. Se conjuró el paro nacional, el fantasma del paro, por la debilidad de la coordinadora y porque hubo una buena estrategia política, funcionó la política para que regresaran a clases, aceptaran que el control de la educación lo tiene el Estado y que entregaran el control del sistema de pagos de Oaxaca al Estado de esa entidad. Es decir, la coordinadora ha perdido fuerza, la coordinadora ya no puede mandar un paro nacional y se doblegaron ante las 15 órdenes de aprehensión que les enseñaron que venían en caso de que no cumplieran con su obligación. Ahora sí que una combinación de política, de presión y algo que uno diría, ¿por qué no lo hicieron antes? La presión es por parte de la política. No, sí, pero aquí estamos hablando yo creo que de una toma de decisión, creo que eso es importante, que uno diría, ¿por qué hasta ahora? Era tan, alguien diría, tan sencillo. En el momento en que les cortan directamente la posibilidad de acceder a una enorme cantidad de recursos, en el momento en que les queda claro que pueden terminar en la cárcel sin capacidad de defenderse, en ese momento el planteamiento de la coordinadora incluso es de un nivel, yo diría, de primitivismo político, de decir, bueno, pues ahora las clases, recuerdan que allá en Oaxaca las vamos a comenzar antes del inicio, nosotros vamos a ir a trabajar. Si ustedes quieren ir, abran la puerta, no hay ningún problema, pero lo que queda claro es que sí se utilizó una estrategia donde le quitas el recurso económico, le impones la presión que realmente se puede ejercer y en ese momento los liderazgos radicales pierden totalmente el control sobre la base. Y creo que esto es importante cuando uno ve las respuestas de los maestros oaxaqueños diciendo, no, bueno, pues ellos tienen sus cosas que hacer, nosotros tenemos que seguir trabajando. Ya no hay dinero, ya no hay presión política y en ese sentido el modelo de sindicalismo supuestamente independiente o ligado específicamente a determinados grupos desaparece o se reduce al mínimo. Sí, lo que sucede es que quizás no es un modelo de sindicalismo. Lo que es la coordinadora y sobre todo la sección 22 es un proyecto político que va mucho más allá del sindicalismo y eso es lo que les termina fallando. Yo creo que el tema del IEPO es muy importante. El otro tema que ha sido muy importante es que se le quitara en el programa Prospera la firma a los maestros para entregar, porque eso provocaba, exigía el apoyo, digamos, de madres de familia, de madres de familia, de padres de familia al movimiento. Cuando tú ya no tienes atribuciones para pagar los salarios, cuando tú ya no tienes atribuciones para pagar los apoyos que reciben 300,000 familias oaxaqueñas, cuando no tienes esas posibilidades, tienes que entrar a otro tipo de dinámica. Yo creo que quizás dentro de todo esto también lo que ocurre es que me parece, por una entrevista que sale muy recientemente, que los acuerdos de Morena y la sección 22, mirando ya hacia la elección del año próximo en Oaxaca, son más sólidos.
y ni a Morena ni a quienes participen en ese juego les convenía tampoco una confrontación abierta de la sección 22. ¿no? Sí, tocaste un punto importante que creo que vale la pena explicar por si alguien no estaba plenamente enterado. Los apoyos de Prospera para los educandos es siempre y cuando vayan a clases. Y para decir que, para confirmar que van a clases, necesitaban la firma del profesor. Y el profesor, dependiente del sindicato, le decía, solo te pongo la firma si tus papás van a las manifestaciones, a los bloqueos y a los paros que estamos convocando. Eso se acabó. Claro. O sea, ahí hay un asunto importantísimo. Y se les cierra la llave del dinero. El otro punto, que se les cierra la llave del dinero, que son más de 1.000 millones de pesos al año lo que van para el IEPO y que lo controlaban los maestros porque ellos controlaban absolutamente todo. Las promociones, los aumentos salariales, los premios, los bonos, los nombramientos de director, absolutamente todo. Las posiciones, Pablo, me decía Gabino Cue, manejaban ellos la sección 22 por ley, entre comillas, porque no había ninguna ley específica, pero por ahí sí como es oaxaqueño, por usos y costumbres, el 87% de los puestos, de los cargos dentro del IEP. Y ahora, el 87% designado por ellos. Imagínate el poder que te da eso. Ahora, el siguiente paso aquí creo que es fundamental, es el tema de la evaluación. Una vez que pues, se llegó a este acuerdo, desde mi punto de vista tendría que haberse hecho mucho tiempo atrás, pero bueno, más vale tarde que nunca. Lo cierto es que un proceso de evaluación de este tipo de maestros te va a llevar otra vez a lo que sucedió incluso con el propio, la evaluación en el sindicato nacional, en los niveles, digamos, más oficiales del sindicato, en donde pues una gran cantidad de ellos no son maestros, son militantes políticos que hacían activismo y que no se van a presentar. Van a tratar de empezar a negociar plazas, posiciones, sobre el entendido de que esta gente no puede estar al frente de un salón de clases, porque una buena parte de estos, entre comillas, maestros, son activistas políticos vinculados a todavía un discurso revolucionario que no tiene nada que ver con procesos de enseñanza-aprendizaje. Y en el momento, por eso es esta resistencia a la evaluación. La primera evaluación que les pongas, vas a ver que ni se presentan, desaparecen y te van a empezar, a eso sí, a aparecer un montón de gente que pues cobraba porque era el hijo de o era el pariente de, y en función de ello era como armaban lo que tú llamas, este movimiento de protesta social, que además era un gran negocio e incluso con vínculos hasta con crimen organizado. Claro, y se logró lo que se quería, porque hay mucha gente, decíamos incluso, que los líderes de la coordinadora deberían estar en la cárcel por el daño que le han hecho a la niñez oaxaqueña, guerrerense, michoacana, chiapaneca, entre otros estados, y que no deberían permitirse las tomas, los bloqueos, es decir, que había que agarrarlos a garrotazos. Bueno, si eso hubiera ocurrido, tal vez tendríamos en llamas esos 4 estados. ¿Qué funcionó? Funcionó la política, que es esa combinación de negociación y fuerza. Te perdono tus delitos, pero vas a ir a clases, no vas a dejar abandonada la niñez oaxaqueña, ni chiapaneca, ni michoacana, vas a someterte a los programas de evaluación, vas a dejar de hacer paros y tomas de carreteras y vas a soltar el control de la rectoría de la educación en el Estado. Se logró lo último, ya no hay ínsulas donde no se aplique la reforma educativa en el país. Y eso es un gran mérito de la política. En estos tiempos, decir de que la política se reivindica, creo que aquí hay un ejemplo. Nada más, una precisión al respecto que creo que es importante. No es que los maestros que no iban a clases ahora van a ir a clases. Era obvio que una buena parte de estos grupos de la coordinadora no eran docentes. No, pero no iba nadie. Claro. Estaban abandonados ahora, 1.100.000 niños. Ahora lo que vas a tener es la posibilidad de que quien sea maestro, porque había algunos de ellos que lo eran, pero estaban impedidos en dar las clases por la misma orden, puedan presentarse en un salón. Los que no eran, no van a regresar, no pueden pararse en un salón de clase. ¿No van a pasar el examen de evaluación? No lo van a pasar, no van a presentarse y esa va a ser parte de la negociación para reducir al mínimo su capacidad de movilización. Algo similar a lo que creo está sucediendo, y digo creo, con el Sindicato Mexicano de Electricistas, con lo que queda de él después de la desaparición de Luz y Fuerza, este intento de encontrar un espacio. ¿Qué haces con ese grupo? No lo puedes eliminar por decreto, tratar de darle un cierto tipo de juego
que le permita acoplarse a las nuevas condiciones políticas. Sí, pero el ESME, creo que los paralelismos son correctos, pero el ESME no es la sección 22. No era. No era ni es. Pero siguiendo lo que tú decías, que es también correcto, hay que recordar que la sección 22 es un grupo político radical con dirigentes que tienen objetivos que van mucho más allá del movimiento sindical y que son especialistas en resistir. Después de que fue el movimiento de la APO en el 2006, se replegaron, desaparecieron un tiempo y cuando vieron una oportunidad se lanzaron nuevamente. Me parece que es un tema a tomar en cuenta y siendo esto un gran triunfo de la política, me parece que la política tiene que continuar. Si no se sigue trabajando conscientemente para desmantelar, no la parte sindical, tienen el derecho de tener la organización sindical que deseen, sino la parte política y parte de eso es el trabajo que se tiene que hacer en torno a los grupos armados que son los que participan. Ahí eso se va a perder y también el tema electoral. La sección 22, como se están dando las cosas, va a apostar al proceso electoral de junio del año próximo ahí en Oaxaca y de quedarse con el gobierno. Si logran ese objetivo, todo lo que se ha hecho ahora de política... No hay que cantar victoria. Claro. No hay que cantar victoria, pero ha sido un gran... es un triunfo. Triunfo, ha sido... Pero los triunfos en política son coyunturales. Un éxito, exactamente. Y a los adversarios, como esbozaba Ezra, no se les aniquila en democracia. Claro. Se les vence y se les deja una salida. Es lo que ha tenido la CENTE en este momento. No te vas a ir a la cárcel, no te vamos a echar la policía encima, que son instrumentos legítimos del Estado y además mereces estar tras las rejas porque hay esto y esto y esto, pero regresa a clases. Dale causa a la reforma educativa y si quieres expresión política, hazla por la vía legal. Y creo que por ahí se van a ir con López Obrador, quien vio venir esto desde mucho antes y les dijo: están perdidos, vénganse con nosotros. Claro, aquí el problema es simplemente que tu propia estrategia tiene que dar para la propia coordinadora un giro enormemente importante. No puedes seguir levantando las banderas de la lucha social sin dinero, sin apoyo político y pues simplemente ahora sí dependiendo de López Obrador. Hay que recordar que la coordinadora no quiso... yo no tengo que saber nada de López Obrador cuando tenía fuerza. Ahora también dijeron que no iban a comenzar las clases. Ya cambiaron de opinión y por ahora no le van a arruinar el futuro a más de 1 millón de niños oaxaqueños, chiapanecos, guerrerenses y michoacanos a los que simplemente no les daban clases y los adoctrinaban y los maestros pues eran los que sacaban a los padres de esos niños a marchar, a bloquear, manejándolo como manejándolo como un gran negocio que hay que recordar que finalmente eso era. Un gran negocio que incluía traslados de autobuses, hasta baños portátiles, lo que fuera. Todo lo que incluía la ahí. Movilización. Lo cierto es, también como decía Pablo, como decía Erra, que los niños oaxaqueños perdían cada 3 años un año de clases. Y eso es lo que quizás ahora se podrá evitar luego de las medidas que se tomaron y también, como se decía, después de un triunfo de la política. Ya se nos acabó el tiempo. Erra, Pablo, gracias. Los esperamos la próxima semana.